Buenos días, gracias por venir a un nuevo desayuno de Executive Forum junto con Voz Populi. Hoy tenemos el honor de contar con doña Elena Pisonero, que es presidenta de Hispasat, a la cual le agradezco su asistencia hoy aquí. Doña Elena es presidenta de Hispasat y consejera de la empresa Hisdesat. También es presidenta del Consejo Asesor de Consultoría Estratégica Digital Roca Salvatella, miembro del Consejo Científico del Real Instituto Elcano y directora del proyecto para la empresa mediana del Círculo de Empresarios. Quiero agradecer también la participación y el apoyo de la empresa Vertis, que nos apoya hoy especialmente y nos acompaña en este desayuno, y gracias a ellos lo llevamos a cabo. Y bueno, antes de ceder el turno de palabra a don Jesús Cacho, director de Voz Populi, quería comentar una breve semblanza sobre doña Elena Pisonero, a la que todo el mundo conoce por su amplio bagaje en el mundo de la política y también en el mundo de la empresa pública y privada. Doña Elena se licenció en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Madrid y ha cursado diversos estudios y másters en prestigiosas escuelas de negocios internacionales, como el caso del INSEAD en Columbia, Harvard y Stanford. Habla varios idiomas, entre ellos inglés y francés, y amplios conocimientos de portugués. Además, es socia de International Women Forum y miembro de Global Board Ready Women desde el año 2013. En el año 2000 recibió la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, que otorga a Su Majestad el Rey, y en 2015 fue nombrada Caballero de la Legión de Honor en Francia. Doña Elena, muchísimas gracias por participar. Va a hablar de la transformación digital en el entorno de la empresa, que a mí me parece es un tema interesantísimo, apasionante. Dará pie a muchas preguntas de este tema y quizá de otros, pero estamos abiertos a un coloquio con periodistas y con el público que se pregunte lo que buenamente quieran. Y ahora, don Jesús, pues es tu turno. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Como siempre, es un placer saludarles y agradecerles su presencia aquí. Les voy a robar dos minutos, un minuto y medio, para hacer un pequeño balance de lo que ha sido el año para una publicación como Voz Populi, en un año que ha sido, yo diría que muy interesante, casi clave para el mundo digital, con la aparición de nuevos protagonistas en el mundo informativo digital. Hay una cosa una especie de confesión propia de doña Elena Pisonero, en una página que he leído anoche en Internet, buceando en Internet, que dice que me ha gustado particularmente. Dice que ella ve la vida como un constante ejercicio de prueba y error. Yo, sinceramente, esa idea se la compro, doña Elena, porque siempre he pensado exactamente eso de mi propia vida, y de que somos resultados de un proceso evolutivo, de que estamos siempre sometidos a la prueba y al error. En el mundo digital este año han aparecido nuevos protagonistas dispuestos a competir en un mercado, a repartirse una tarta relativamente pequeña, no digamos ya publicitariamente es casi mínima. He de reconocer que la aparición de estos protagonistas supuso un shock, una prueba de nuestra capacidad de reacción, de nuestra capacidad de responder a los nuevos retos competitivos. Creo que aquello que se anunció a principios de este año, como la llegada de la sexta flota, más la quinta flota y todas las flotas del ejército americano, se ha quedado en una pequeña chalupa, lo cual nos produce cierto alivio, pero nos sigue convocando a utilizar todo nuestro talento para contrarrestar la creciente competencia. El panorama hoy en el mundo de Internet, de la información en Internet, se ha vuelto muy exigente, pero no solo para los que hacemos medios de comunicación en Internet, sino para los que leemos medios de comunicación en Internet, para los que nos aprovisionamos de información, incluso de ideología en los medios de comunicación de Internet. ¿Por qué? Porque yo creo que nos obliga a una dificultosa tarea de discriminación entre
nuestras fuentes potenciales de aprovisionamiento de ambas cosas, de información y de opinión, de ideología y de novedades informativas. Yo creo que ante este panorama el futuro lo va a marcar como siempre, como desde que el hombre salió de las cavernas y empezó a trabajar y a vivir en sociedad. La credibilidad, la capacidad para ser creíbles, la capacidad para transmitir información, para hacer realidad ese moto que preside la cabecera de Vox Populi, que es el valor de ser libres y fiables. Libres y sobre todo fiables en un mundo donde realmente no abundan esas dos categorías. Por resumirles, Vox Populi se asienta, siempre digo, sobre dos patas. La pata de la voluntad de hacer información, de hacer periodismo como ha sido siempre. Salir a la calle, buscar noticias, contrastarlas y publicarlas con la mayor libertad posible. Y hacer frente a las presiones del anunciante, evidentemente. Y luego hay una pata que Vox Populi no solo no ha olvidado, sino que es uno de sus principios, quizá el principio fundamental, es la pata ideológica. Nosotros somos algo más que un medio de comunicación neutral, nosotros tenemos una ideología. La ideología de Vox Populi es una ideología liberal que le distingue de gran parte del abanico informativo que hoy inunda España a derecha e izquierda. Liberal de progreso, no liberal conservador y mucho menos economicista, liberalismo economicista tan peyorativamente hoy entendido. Y sobre esas dos patas de la ideología, ¿ideología para qué? Para hacer una España más abierta, más libre, más ilustrada, más rica, más justa, más reñida con la corrupción. En esa batalla estamos empeñados. Y la capacidad para hacer buena información, creíble información, estoy convencido de que nuestro medio, Vox Populi, será uno de los protagonistas futuros de esta gran revolución informativa que se ha anunciado en España. Les deseo a todos ustedes que tengan, ya que seguramente es la última vez que nos vemos este año, que tengan muy felices fiestas y que el año nuevo venga cargado de prosperidad para todos. Gracias. Muchas gracias. En primer lugar a César Chiva por invitarme a participar en este foro y, por supuesto, a Jesús Cacho por sus palabras y por ofrecerme esta tribuna. Y, por supuesto, gracias a Bertis, que siempre está respaldando los esfuerzos por hacer a Hispasat, en este caso, una empresa más fuerte y más sólida. Bueno, cuando me preguntaron el título, como tampoco tenía muy claro lo que iba a decir, dije una frase que se podía decir mucho, no decir nada, que era la transformación de la empresa en un mundo digital. Lo cual podía decir, ¿qué empresa? La mía, no lo sé, ¿no? ¿Qué mundo? Bueno, y como me ha amenazado César con preguntas de todo tipo, no sé si romper mi norma, que es hablar poco y hablar mucho para que no me preguntes tanto. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos ustedes por venir aquí. Y, por supuesto, vienen por el reclamo de Vox Populi e intentaré no aburrirles mucho en algo que efectivamente para mí me da la oportunidad de hablarles de unas cuantas cosas de las que me ocupan, no me preocupan, sino que me ocupan, que es, desde luego, Hispasat y Hisdesat. Tengo aquí a Miguel Ángel Panduro, con el que compartimos consejo y trabajo. Y me gustaría hablarles también de la industria aeroespacial, del sector de las telecomunicaciones, hablarles de la importancia de la dimensión de la empresa, hablarles de la importancia del gobierno corporativo, hablarles de la necesidad de innovar. Y todo eso, yo lo pensaba, digo, bueno, pues a mí me gusta hablar desde la experiencia personal. Creo que era una oportunidad para contarles lo que hemos estado haciendo en Hispasat y lo que he estado haciendo en esa preocupación, que ya es ocupación, por la gran transformación que estamos experimentando a nivel mundial, y afortunadamente sí que es bastante generalizado. Tenemos el honor hoy, y agradezco enormemente que estén los embajadores de Brasil y de Colombia, porque la diferencia es que las telecomunicaciones han permitido una aceleración muy, muy importante
en el proceso de integración a nivel global. Es verdad que con asimetrías, pero lo que están permitiendo, como digo, es acercar o dar el mando a distancia de lo que ocurre en casi todos los negocios, por no decir todos, a las personas. Hemos acercado esa tecnología que antes era espacial y distante y elitista a una persona que en su casa o en un pueblo de Colombia, como tuve ocasión de ver recientemente, o en el Amazonas, tiene acceso a lo que esté pasando en el resto del mundo a través de una palabra que va a marcar el moto de los tiempos, que es la conectividad. Hemos conectado al mundo, pero a cada una de las personas, o permitimos esa posibilidad, porque no se ha reducido la brecha digital, esa posibilidad de conectarnos con el resto del mundo, con todo lo que eso implica sin límites, y el límite estará en lo que no seamos capaces de innovar y de crear juntos, que es otra palabra que me parece importante, que es esa globalidad y generar ecosistemas que, a diferencia de otro tipo de conformaciones, tienen que ver más con las personas que con las instituciones de una manera más anónima. Son personas concretas las que ahora, como digo, están marcando cuáles son sus preferencias, sus inquietudes y, por lo tanto, lo que las empresas deberíamos, y digo deberíamos porque no todas lo estamos haciendo con la suficiente intensidad, y me intento poner yo también y no pasarnos de punto, deberíamos estar inoculando en nuestro día a día para dar la respuesta antes que otros, porque la globalidad lo que hace es que, aunque quisiéramos quedarnos en nuestro mercado, protegidos, locales, no se lo crean, cuando les dicen que les van a asegurar un mercado, les van a proteger una determinada actividad, porque la globalidad y lo digital hace que vengan a su casa a competir. Ya una de las principales distribuidoras del mundo es Amazon. Y esto es un cambio muy importante que nos hace a las empresas y a las personas intentar hacer un proceso de adaptación, en el que la buena noticia es que todo esto viene de las personas, y las personas tenemos una capacidad de adaptación impresionante, y de lo que se trata es de que seamos conscientes de que hay que adaptarse, ¿no? Y es algo que quizá no se dice con demasiada frecuencia, y que creo que, como digo, es el reto de los tiempos. Bueno, por intentar contarles... ¿Cuánto hemos dicho, César? ¿Cuándo acaba el desayuno? Bueno, pues en 3/4 de hora les voy a contar. Esa transformación que he intentado resumirles en titulares lleva a que un sector como el que estaba comentando, que es el de las telecomunicaciones y la industria espacial, que en realidad tiene 50 años. En aquel momento fue una disrupción tremenda. Era pensar que, más allá de que nos comunicáramos de manera terrestre o marítima con unos tiempos y unos plazos bastante prolongados, fuéramos capaces de establecer esas conexiones y a través del satélite instantáneas en cualquier parte del mundo. Eso fue una revolución y, sin duda, ha marcado una transformación muy importante que, como digo, va a acelerarse y se está acelerando en el momento en que esas comunicaciones, además, se ponen a un clic de una persona en los lugares más distantes. Eso que entonces, hace 50 años, era una industria estratégica a proteger, porque solo unos pocos podían hacerlo, esa iniciativa pública que favoreció el desarrollo de empresas como Hispasat, a la que tenemos que rendir homenaje y gratitud, ha permitido, como digo, la generación de una industria muy productiva, muy potente, que se ha visto de repente en un mundo en el que hay muchos más jugadores, hay muchos más países que juegan en esa liga por explotar el espacio, y lo digo explotar en el sentido en el que tiene, pero sin duda también han surgido, gracias a las nuevas tecnologías que ya son viejas, hay que cambiar el término, ¿verdad, querido decano? Esto ya hay que darle otro aire. Es el que hay muchas
personas que pueden organizar, que pueden generar negocios para aprovecharse de las oportunidades que genera esa utilización del espacio y, por lo tanto, nos hemos encontrado en un periodo, yo diría, de 10 años, en que hay muchos más operadores en el espacio, hay muchos más países que quieren entrar en esa división y hay otros jugadores en el entorno del mercado que quieren también hacer ese tipo de actividades en la medida en que ahora, al ser los ciudadanos los que demandan esas actividades, tenemos un mercado inmenso, inmenso. Ya no son solo las operadoras de telecomunicaciones, de telefonía o los grandes medios de comunicación, que eran unos cuantos los que demandan este tipo de servicios. El mercado ha eclosionado, pero con ello también la oferta de los que quieren entrar en ese mercado. Eso ha cambiado definitivamente lo que es el entorno de trabajo en empresas como Hispasat y como Hisdesat, que siendo operadoras que trabajaban con muy pocos clientes en unos cuantos países, han pasado a ver cómo se transforma toda la cadena de producción, cómo cambian las relaciones con los clientes, que ya no son solo unos pocos, clientes que ya no son cautivos. Yo pongo un ejemplo para contarles cómo ha cambiado el cuento de Caperucita, y es que hace 4 años, cuando queríamos mandar un satélite, mirábamos amablemente a Telefónica, en aquel entonces, y le decíamos, ¿qué satélite quieres que lancemos? ¿No? Y en ese mismo día, hace 4 años, dice, hombre, vosotros lanzar. Oye, hacéis el análisis de mercado y ya veis, ¿no? Esto de que encargamos los satélites como hace 25 años se ha acabado. Este mercado, hay otros competidores, hay otras operadoras dispuestas a ofrecer lo que ofrecéis vosotros y, evidentemente, tenemos una exigencia de mercado que es ofrecer los servicios al menor coste posible y, por lo tanto, vamos a competir en el mundo. Ahora competimos en un mercado con muchos más operadores, con, por tanto, una oferta que antes no existía y que nos da una presión en precios, que nos obliga, digamos, a hacer una acción estratégica de análisis de negocio, de desarrollo de clientes, de venta, que hace tan solo 5 años no se hacía. No era necesario, teníamos una serie de clientes y digamos que la oferta estaba garantizada. Eso ha cambiado de manera radical y lo está haciendo como lo están haciendo nuestros clientes. Y he puesto el caso de Telefónica, que también fue fundadora de Hispasat, que efectivamente se convierte en una facilitadora de servicios digitales cuando empezó siendo una infraestructura de red. Esto ha cambiado mucho. ¿Cuál es el cambio que yo les diría? Y esa es la clave que ponía en el ámbito digital. Como digo, ya no hay clientes a los que se atiende, sino que todos los ciudadanos están demandando unos servicios diferentes que son los que hay que analizar para ver qué es lo que tengo que estar ofreciendo ahora y que no estoy ofreciendo hace tan solo un año. Ese es un cambio que para compañías como es el caso de Hispasat y como es nuestro accionista de referencia, que somos infraestructuras con el satélite, tiene una vida útil de 15 años, imagínense qué hago yo con una cosa que está en el espacio a 36.000 kilómetros que va a durar 15 años, ofreciendo servicios radicalmente diferentes a lo que yo ofrecía hace solo 2 años. Eso requiere un cambio muy importante de cultura, de mentalidad, que pasa por no decir yo soy un business to business, es decir, mis clientes son empresas, no me preocupo por lo que pasa al cliente final, no me preocupo por lo que pasa en la sociedad, porque va a ser este cliente, que es una empresa, el que me demande las cosas, hasta aquel día en que Telefónica dijo, no, si tú vete lanzando que ya veremos. Tenía toda la razón. ¿Qué es lo que ha cambiado? Que me tengo que preocupar, ¿no? Voy a cambiar el refrán, los amigos de mis amigos son mis amigos. No, no, los clientes de mis clientes son mis clientes. Y ese es el cambio digital. Tengo que ver lo que está ocurriendo en la sociedad, que ha cambiado sus hábitos de consumo, que ha cambiado la manera en que se relaciona con los otros, para saber qué es lo que tengo que estar ofreciendo. Ofreciendo a Telefónica o ofreciendo al gobierno colombiano que quiere dar conectividad a sus poblaciones remotas. Hemos cambiado radicalmente y es un proceso lento porque todos los cambios que suponen un cambio de enfoque afectan a las personas y esos cambios requieren un cambio muy importante cultural que requiere hacer muchas cosas para realmente estar a la altura de lo que requiere el mundo actual.
ese mundo en el que las respuestas son cada vez más rápidas y no podemos esperar a cambiar el satélite 15 años después. Esa transformación, como digo, digamos que las empresas lo afrontamos como podemos, pero es un cambio de entorno muy, muy relevante en el que, como digo, ya no basta con definir algo que ya era protegido, estamos en un sector que es estratégico, hombre, es tan estratégico que no nos va a pasar nada, pasa. Y eso hay que anticiparlo, hay que analizar lo que está pasando fuera y, como digo, alimentar ese enfoque estratégico saliendo de los despachos y de decisiones muy estratégicas y muy todo lo que queramos, pero hay que ver lo que está pasando fuera y hay que hacer otro tipo de análisis que nos permitan estar abiertos a cosas diferentes. Por lo tanto, hay que ampliar esa visión, hay que tener una visión global, hay que tener una visión abierta que nos permita, como digo, y es lo que estamos intentando hacer en Hispasat y en ISDESAT también es el caso, de lanzar satélites hace 4 años ya vendidos a vida útil, a ofrecer soluciones completas, y si no venderlas, voy a corregir, definir, diseñar soluciones completas en las que al final puede que mi transpondedor o mi conexión específica forme solo un 2% de esa solución. Ese es el cambio de mentalidad. Han cambiado las estructuras o las cadenas de producción y de valor y tenemos que ser capaces de visualizarlas para estar en la solución. Si no, estamos fuera. Esa fue, por ejemplo, por poneros un ejemplo, lo que vimos en el caso de la conectividad de los trenes de alta velocidad, un ámbito en el que efectivamente, como ocurre con la movilidad en general y con la necesidad de ir a lugares remotos, el satélite es la solución ideal y había distintas opciones. Es decir, esos clientes míos podían optar por utilizar otro tipo de tecnologías. Nosotros creíamos que teníamos que ser parte de la solución y, como hicimos, y es un elemento muy importante, colaboramos con la industria espacial y de comunicaciones para ingeniar una solución que fuera la que ofreciera un mejor servicio al usuario del tren, que era lo que nos tenía que preocupar, y evidentemente vendérselo a operadoras de telefonía y a la propia Renfe para que consideraran que esa era una solución que les convenía. Pero ese tipo de enfoques, ese tipo de encajes que sean una visión integradora, distinta, disruptiva, que nos haga pensar en soluciones diferentes, es el signo de los tiempos. Para hacer todo eso hay un elemento muy importante que es la dimensión de la empresa. Eso evidentemente en un mundo tan complejo que hay que manejar tanta información, que hay que estar en mercados que lo son complejos, no podemos hacerlo si tenemos una empresa pequeña. Es que es materialmente imposible. Es verdad que las herramientas digitales nos permiten llegar más lejos, más rápido y hacerlo de una manera mucho más sistematizada de como se hacía antes. Pero esa complejidad en la internacionalización, en la gestión de relaciones que son diferentes y cambiantes, exige una dimensión que debemos asociar, en mi opinión, a 2 elementos que están vinculados entre sí: un buen gobierno corporativo y un buen equipo de profesionales. Eso es lo que hemos intentado reforzar y creo que esa transición que hemos tenido desde el control público a incorporarnos y ser una empresa privada dentro del grupo Abertis nos ha dado, en un recorrido muy, muy, muy rápido, asumir y tener las mejores prácticas que se exigen a las compañías del IBEX. Esta ha sido nuestra inquietud y eso nos ha dado una dimensión en el sentido de que actuamos como una empresa grande, como una empresa que tiene que responder a la sociedad con las mejores prácticas, que seamos capaces de verdad de definir un proyecto de empresa, ese interés social que nos obliga la ley a los consejeros a velar por las empresas, es que definamos un proyecto de empresa que tenga esa proyección, esa solidez a futuro, que exceda del interés de las partes. Un consejo de administración no se trata, como no debería tratarse en ninguna organización, de contentar a los individuos, sino de generar un proyecto que contente a la mayoría. Y, sin duda, pensando en la empresa. Y eso lo conseguimos a través de un gobierno corporativo, como digo, sólido,
formado con profesionales que aportan esa visión más amplia desde fuera de la empresa, pero haciéndose responsables del proyecto empresarial para que efectivamente seamos capaces de gestionar esta complejidad. Por lo tanto, gobierno corporativo y profesionalidad. Esa profesionalidad que nos ha llevado a reforzar, como decía, contar con un departamento de desarrollo de negocio, de estrategia, de innovación, que mano a mano y de manera muy transversal trabaje con los equipos comerciales y también, sin duda alguna, siempre lo digo, con el Departamento Económico Financiero, porque de nada serviría tener un proyecto industrial muy atractivo si no fuera rentable, sólido y respondiera a sus obligaciones. Decía que todo eso lo hemos hecho sin perder, al revés, utilizando la esencia de nuestro pasado, que era ser una empresa tractora de la industria aeroespacial. Solo voy a dar una cifra. En los 25 años hemos conseguido retornos, es decir, cartera de producción para empresas españolas por un importe de 1.000 millones de euros. Y en este proceso de transformación hemos hecho la mitad en los últimos 4 años. Es decir, hemos acelerado nuestro compromiso con la industria y lo hemos considerado no una obligación que venía impuesta por nuestros anteriores accionistas que velan por nosotros, sino porque nos hemos dado cuenta de que formar parte de un tejido industrial, de ese grupo de profesionales, incluidas las universidades, la Politécnica, tanto de Madrid como de Barcelona, que nos hacen pensar desde dentro con los de fuera, es una ventaja competitiva. Hemos demostrado que con nuestra dimensión, pero proyectada y ampliada, con un buen gobierno corporativo que nos permite relacionarnos con nuestro entorno, pero al mismo tiempo relacionarnos con empresas que nos ayuden a pensar soluciones nuevas, estamos siendo capaces, con nuestra dimensión, de competir y de ofrecer soluciones innovadoras por delante de nuestros competidores. Pero vivimos en un mundo en el que además no solo debemos innovar con nuestros proveedores, con nuestros clientes, sino también con nuestros competidores. De verdad que el cuento ha cambiado muchísimo y tenemos que estar dispuestos a trabajar en esa nueva dimensión que exige, por lo tanto, liderazgos cooperativos, abiertos, innovadores, que sean capaces de ofrecer soluciones en pos y en beneficio de los proyectos que tenemos la responsabilidad de empujar y de liderar. Vivimos en un mundo, como digo, abierto, híbrido, en el que el satélite ha pasado de ser una parte marginal en el sentido de estar al margen de la infraestructura a ser parte de las infraestructuras y de las redes digitales en las que hoy por hoy manda el contenido. Lo estábamos comentando antes al hilo de los medios de comunicación y lo estamos viendo en la transformación de una empresa como Telefónica, que es una referente mundial, en la que efectivamente tenemos que ser capaces de generar todo ese mundo, en el que desde la infraestructura visualicemos, impulsemos y participemos en la definición de los nuevos contenidos y de las nuevas soluciones. Por último, para dejar margen y provocar, porque yo creo que será más interesante el debate sin duda que mi intervención, si hablo de Hispasat, hablo de lo digital y hablo de las infraestructuras, no puedo dejar de hablar de América y de Europa, por supuesto. Yo voy a dar otro dato también, por menos en referencia. En los últimos 5 años, digamos que justo antes de la crisis, Hispasat facturaba fuera de Europa 1/3 de total de su facturación. Hemos crecido, no mucho, pero algo hemos crecido. Y ahora ese tercio es lo que facturamos en Europa. Los otros 2/3 los facturamos en América. Las empresas españolas, esa fue también la vocación de Hispasat, tenemos un mercado en el que tenemos que ofrecer y ofrecemos nuestros avances tecnológicos. A América llevamos nuestra primera canal 4K, que es la televisión más avanzada, o la banda KA, que es la que va a permitir una conectividad de red para ofrecer, como digo, cuanto antes la conexión a las personas sin esperar el despliegue completo del resto de redes terrestres. Esa combinación, ese trabajo en equipo en el que seamos capaces de dar juego a otros es lo que, en mi modesta opinión, va a darnos una oportunidad de avanzar y de éxito y, como digo, la clave está, como lo ha estado siempre, en las personas y en la capacidad que tengamos de valorar el trabajo de los demás y de proyectarnos conjuntamente para ofrecer soluciones a personas que a través de un clic deciden
lo que debemos hacer. Muchas gracias. Te disparo, Muchas gracias, Elena, Jesús, también, por tu intervención. Hay preguntas de todos los ámbitos y, como hemos quedado, pues preguntaremos de todo. Aquí la primera es una pregunta muy concreta sobre Hispasat, y es el tema de la compra de los satélites de Intelsat, que al parecer hay una intención de compra de varios satélites, creo entre 7 y 9. Y bueno, pues cómo va este asunto y si teme que los franceses de Intelsat, creo que pueden obstaculizar esa operación. ¿Cuál es su...? Yo distinguiría dos cosas. Siempre hay informaciones interesadas sobre las que, como no están contrastadas, a mí no me han preguntado, no voy a opinar, pero lo que sí que es evidente en línea con lo que he provocado, efectivamente, y no he desarrollado, es que en este mercado que, como digo, ha eclosionado en cuanto a oferentes, no eran los grandes países que tenían capacidad de invertir en industria espacial los que hacían las operaciones, sino que hay, entre otros, países emergentes que quieren también tener acceso a ese tipo de tecnología espacial. El resultado es que tenemos una oferta que se ha multiplicado y lo que lleva en un contexto de demanda que quiere menos precios a que el sector se consolide. Entonces, Hispasat, aparte de abordar una estrategia de crecimiento que nos ha permitido pasar de 2 posiciones orbitales a 6 en 4 años y a doblar la flota, porque estaremos lanzando satélites a partir del próximo año otros 3, nos lleva a analizar operaciones en el exterior. Es decir, la que usted comenta es una operación que está en el mercado, que por supuesto analizaremos, pero que es una operación como otras muchas que analizamos e intentamos hacer, compitiendo efectivamente con otros operadores, que en este caso hay alguno que también es accionista de la casa, para animar el gobierno corporativo, porque he dicho que el gobierno corporativo es conseguir un interés como empresa y no responder a los intereses particulares que a veces hay que gestionar porque son un verdadero conflicto, pero eso es la vida de las empresas, ¿no? Hay otra pregunta relativa a la crisis y la pregunta es en qué medida ha afectado esta crisis, ¿no?, a la expansión de Hispasat y cómo ha afectado a la evolución de la tecnología que desarrolla la propia compañía. ¿Cuál es su opinión sobre esto? Hay varios expertos que veo por aquí del sector de telecomunicaciones y espacial. He contado un poco la transformación de las grandes empresas. Es verdad que la necesidad de desplegar redes de alta capacidad y de seguir construyendo esa red, digamos, global, ha permitido que hubiera un mercado muy potente, o sea, es decir, hay una demanda de ese tipo de servicios que necesitan infraestructuras también satelitales constante y permanente. Y como digo, también ha habido más oferentes, con lo cual un mercado que también al principio se creía más bollante no lo era tanto. Pero sigue habiendo crecimiento, es decir, que la crisis en ese sentido no nos ha afectado, nos afecta lo que antes era un mercado que se repartían unos pocos a entrar en competencia. La competencia, ya saben ustedes que está muy bien, yo soy una firme defensora, lo que te exige es ser mejor que los otros y normalmente cobrar algo menos. Eso es lo que nos afecta en la cuenta de resultados, que por otro lado, digamos, ese esfuerzo que hemos hecho es diversificar clientes, tener una mayor cartera, por lo tanto, de contratos más potentes. Es verdad que también se han acortado los plazos de los contratos, que antes eran a 15 años, que era la vida útil, que digo, así ya me gustaría unos cuantos y ya ¿no? Pero eso pasaba antes, ¿no? Ahora hay que estar renegociando con los clientes y hay que esforzarse, como digo, además por ofrecer otras cosas. Ese es el impacto de la crisis. Tenemos una cuenta de resultados muy sólida, que hemos reforzado, somos más eficientes, tenemos más backlog, es decir, más cartera de pedidos y por lo tanto de facturación a futuro, pero eso por detrás lleva en que tenemos más clientes, más contratos negociados y un margen más ajustado que intentamos repartir con distintas líneas de negocio, ¿no? En Europa el mercado ha bajado, es evidente, el desarrollo de la fibra óptica para determinados ámbitos pues claramente quita mercado al satélite,
pero tenemos una expansión, como digo, en América muy fuerte, que sigue siendo uno de los mercados en crecimiento a nivel mundial, ¿no? Con lo cual, la crisis nos ha venido bien porque nos hemos puesto las pilas, ¿no? Claro. Vamos a ir cambiando de tema y luego volvemos a Hispasat. Hay una de las preguntas, bueno, es una opinión sobre lo que decimos, la bola de cristal, ¿no? Cómo ver el futuro, la evolución de las operadoras de telefonía, ¿no? Los servicios de voz y datos pues están ya prácticamente maduros, no hay pocos crecimientos. Las empresas como las operadoras, ¿no?, que todos conocemos de nivel mundial, que están en muchos países, pues se están metiendo en otros ámbitos, healthcare, contenidos, compra de contenidos. ¿Cuál es, en su opinión, que sería la bomba saberlo, ¿no?, pero si fuera asesora de, por ejemplo, del señor Alierta, ¿no?, pues en los próximos años... Encantada, señor Alierta, cuando quiera. ¿Cuál sería cómo ve la evolución de estas empresas en los próximos años? ¿Cómo van a crecer en estos entornos? Además de comprar empresas que venden contenidos, televisión, etcétera, ¿no? Yo me acuerdo de eso, tengo una anécdota, no sé en qué época de mi vida, en qué vida anterior, me regalaron una bola de cristal. Dice, es economista, le vamos a regalar una bola de cristal. Prefiero, como digo, tener un análisis estratégico bien informado, y eso volvemos al tema digital. Es una gran ventaja que ahora se tenga una información, como digo, más sistematizada de lo que está pasando, de cuáles son los cambios de hábito de los ciudadanos, por capas de edad, esa segmentación, ese famoso Big Data. Hay que saber gestionarlo para saber que hay una transformación, que yo en nuestros análisis es en televisión mucho más acelerado de lo que se pensaba. Es verdad que tenemos televisiones que todavía la visualización es televisión lineal, pero crece muy rápido la televisión de pago y en concreto por cable, por fibra. Eso está generando una presión muy fuerte, pero como en todo hay que verlo también por regiones, y las dinámicas según los países y en función de las infraestructuras que tienen, pues son diferentes. Yo diría, hay una gran tendencia que mencionaba en mi intervención, y es que de ser una parte de la cadena de producción y de valor estanca, ¿no? Yo me ocupo de la infraestructura o de la conexión, de dar una determinada cobertura, a intentar captar y visualizar, ampliar la cadena de producción y valor, intentar captar el máximo de esa cadena de producción y de valor. Que antes llevaría a fusiones entre empresas, intentar tenerlo todo, y ahora lo que lleva es a tener alianzas para poder participar en esa cadena de valor. Eso es por lo que ha optado Hispasat, estar y aportar ideas e innovación en cadenas de valor nuevas y formar parte de esas soluciones, además a nivel global. Pero, como digo, eso no quiere decir que de empresa de infraestructuras que somos nos vayamos a convertir en una empresa de servicios. Habrá empresas que decidan por ese tipo de estrategia. Pero lo que no cabe la menor duda, en mi opinión, es que esas infraestructuras, como digo, de telecomunicaciones, que lo son de información, que lo son espaciales, van a marcar lo que se puede hacer con esas infraestructuras, y antes marcaba el ritmo la infraestructura y ahora lo marca el contenido. El contenido es lo más importante, porque eso es lo que demandan los ciudadanos que compran los servicios. Entonces habrá uno que dice, no, yo lo que quiero es comprar un satélite. No, es que no le puede hacer gracia. Lo que quiere es tener una conexión allá donde esté que le permita educarse en el Amazonas o le permita tener acceso a un médico en no sé qué pueblo de no sé dónde, ¿vale? Entonces, cada uno va a optar por un tipo de enfoque de negocio, y yo creo que todos tenemos que estar en esa visualización y al mismo tiempo diversificar en mercados en los que el desarrollo o el despliegue de esas cosas es diferente, ¿no? Yo creo que en el caso de Telefónica así lo está viendo y quiere captar y visualizar toda esa cadena de producción y valor, en la que al final lo que prima es la experiencia del usuario. Otra cosa es que lo produzcas tú directamente o seas capaz de integrar y de generar toda esa cadena de producción. Pero vuelvo a lo mismo con otro ejemplo, ¿no? Digo, bueno, nosotros cuando llegué, digo, ¿qué hacemos? Bueno, pues vendemos a Telefónica, vendemos a la competidora de Telefónica en Brasil, vendemos en... No, vamos a ver, ¿qué hacemos? No, vendemos a las televisiones o vendemos a la telefonía. ¿Qué hacemos? Al final, ahora somos, como digo, un facilitador de información que va en dos grandes ámbitos, la televisión,
siempre va a tener el satélite como referencia de conectividad a nivel global, en directo, integrando redes híbridas, integrando tecnologías, y la gran cuestión es la conectividad, que además se haga en movilidad, que además se haga de manera instantánea, y todo eso va a generar distintas opciones de negocio, que es en lo que están todas las empresas, ¿no? Pues es un momento apasionante, pero complejo. Hablando de cuestiones apasionantes, hay un asunto que está en boca de todos, ¿no? Que son los intermediarios digitales, ¿no? Que estamos viendo ahora, que están quizás sobredimensionados, ¿no? Como es el caso de Uber, como el caso de Airbnb, como el caso de Alibaba, ¿no? Pues que realmente no tienen nada, ¿no? Físicamente, no tienen stocks, no tienen habitaciones, no tienen taxis, no tienen flotas, pero ves su valor en bolsa, ver su capitalización, es espectacular, ¿no? Entonces, claro, hay un peligro de burbuja, entonces, y unos riesgos grandes de que ese modelo al final quede en nada o en menos de lo que se está esperando, lógicamente. O sea, creo que está sobredimensionado. ¿Cuál es su opinión sobre este particular, sobre este tipo de nuevos modelos de intermediarios digitales que, que están tan en boga y que, a ver en qué quedan, ¿no? En mi opinión, estamos en un momento que, como digo, que lo califican de disrupción, y yo creo que es el que se hacen cosas diferentes y de manera diferente, ¿no? Son los dos elementos. O también se hacen cosas antiguas de manera diferente, ¿no? Porque los ejemplos que ha puesto pues son actividades, digamos, tradicionales, muy bien definidas como intermediación. Lo que cambia es la manera en que se hace, porque tienes herramientas que te facilitan hacer esa transacción de una manera mucho más rápida y a gran escala, ¿no? Y eso, en términos de negocio, pues se define, hay un mínimo riesgo y un mercado potencial tremendo, y hay gente que eso lo valora, da el subidón y se valora mucho, y efectivamente eso siempre es, digamos, tiene mimbres de lo que normalmente se llama burbuja, porque estás dándole un valor o dándole un valor, sí, a algo que potencialmente puede ser, pero que no es. Lo que no cabe la menor duda, y ya lo veremos, ¿no? Eso se va a ver, lo que no cabe la menor duda es que podemos cambiar la manera en que hacemos las cosas. Yo por eso digo, hay dos elementos, que cuando hay cambios y transformaciones tan importantes, el estarse como estás no es una opción, el statu quo no es una opción, el atacar al que hace cosas que tienen éxito es una opción, pero yo no la recomiendo mucho, porque pierdes el tiempo y la energía en intentar hacer lo que en mi opinión habría que hacer, que es hacerlo tú mejor o en compañía de los que saben hacerlo diferente, ¿no? Yo creo que estamos en un momento de abrazar transformaciones, de ser capaces desde modelos tradicionales innovar, en definitiva, haciendo mejor las cosas que haces, hacer cosas diferentes, y siempre los que están de fuera, que no conocen y ni se han planteado cómo se hace el negocio, tienen una visión a veces naif, pero en todo caso nada desdeñable, que es lo que creo que hay que analizar, ¿no? Yo me acuerdo cuando hace un par de años decían que los de Google van a lanzar unos globos y van a dar internet gratis a poblaciones en África. Digo, vaya por Dios, ¿no? Bueno, pues claro, los que eran muy tradicionales, no, es que esto lo tenemos reglamentado, los derechos orbitales hay que ir a la UIT y entonces esto no lo pueden hacer, además no tienen la regulación, hay que denunciar. Les digo, vale, todo eso está muy bien, hay una línea de actuación que es velar porque tenemos las mismas reglas de juego, este es un punto, es decir, esto no tiene regulación, nosotros pagamos impuestos, ellos no, en fin, hay un debate regulatorio, hay un debate de protección, en definitiva, pero hay el otro gran debate, ¿no? Que es decir, bueno, sí, está muy bien, pero analizar el tema. ¿Existe una opción? Veamos las pegas. Yo creo que no hay que descartar nada, y de hecho hay algún competidor mío que se ha aliado con Google. O sea, esto es... Entonces, ¿qué hay burbuja? Bueno, hay tantas cosas que pueden tener burbuja, pero yo creo que los negocios o los que tenemos la responsabilidad de la empresa tenemos la obligación de velar por la solidez de nuestras cuentas, responder de lo que hacemos frente a terceros y también responder ante la empresa, de ser capaces de ver lo que está ocurriendo alrededor y no hacer un negacionismo como estrategia, sino la ambición y la innovación como respuesta a estar en el mercado en mejores condiciones, ¿no? Eso es lo que ha cambiado. Sí. Hay otra pregunta sobre el tema industrial, ¿no? Y la pregunta es cómo puede afectar pues, al desarrollo industrial, ¿no? Lo que se habla de la industria 4.0, ¿no? Entonces, cómo las comunicaciones de satélite pueden empujar y animar, ¿no? a este desarrollo de empresas que todavía están un poco atrás. A mí se me ocurre, ¿no? El tema también de Internet de las cosas, la máquina a máquina, ¿no? Esto.
¿Cuál es su opinión? Estamos analizando todas las posibilidades, efectivamente, que nos permitan hacer cosas. Lo que comenta es verdad que en el caso de la industria 4.0, el Internet de las cosas, lo que nos permite es que utilizando, bueno, la conexión, no solo entre las personas, sino entre las máquinas, las cosas, hacer procesos más complejos y de manera más rápida, instantánea, acelerada y a nivel mundial, ¿no? Eso es una transformación de escala enorme. Los satélites van a estar y tienen que estar siempre, como digo, en esa infraestructura que facilita esos procesos que son nuevos, y habrá que hacerlo en la medida de sus posibilidades, ¿no? Tenemos distintos tipos de satélites, ¿no? Siempre me preguntan, el nuestro son los de Hispasat, y luego hablo un momentito de Hisdesat. Los de Hispasat son satélites de comunicaciones que están en la órbita geoestacionaria, que está a 36.000 kilómetros de la Tierra, cosa increíble, porque yo he visto el satélite que estaba aquí y ahora está a 36.000 kilómetros de la Tierra emitiendo partidos de fútbol y cosas de estas, es realmente sorprendente. Y eso lo que nos va a dar es una dimensión de cobertura global y de, por lo tanto, garantía de servicio y conexión permanente. Los satélites geoestacionarios siempre van a estar ahí, es una solución o una parte de la solución fundamental. Y luego tenemos satélites, entre otros, por ir a la parte de Hispasat, satélites de comunicaciones que también lo son, no solo comerciales, para transmitir señales de vídeo, de televisión, de radio o la conexión de Internet, sino de observación de la Tierra, que ya están mucho más cerca y que son los que permiten además combinar imágenes y gestionar esas imágenes con los datos que van facilitando las distintas máquinas, y eso por lo tanto va a facilitar que se hagan cosas diferentes, ¿no? Y ya lo estamos haciendo conectando empresas en todo el mundo, en los distintos emplazamientos de la fábrica, redes corporativas. Ahí están los satélites para facilitar el intercambio de la información y de la comunicación. Y efectivamente los satélites, y hay un desarrollo impresionante de nanosatélites y de otro tipo de instrumentos que permitan hacer la transmisión más cerca, más entre las máquinas, y ese es el proceso en el que estamos, ¿no? Vuelvo a repetir que a mí lo que me parece relevante es que nos planteemos, y sobre todo en países desarrollados como es España y como lo es Europa, el avanzar en todos ese tipo de inversiones que faciliten hacer mejor las cosas de una manera más eficiente, y eso, la incorporación de sensores y de comunicación entre todo lo que sea comunicable, es un salto cuántico que estamos ya viendo, ¿no? En España estamos ya comenzando a verlo, como suele ocurrir también con empresas multinacionales que están en esa dimensión de competencia global, ¿no? Muy bien. Un par de preguntas sobre la información que fluye a través de los satélites, ¿no? Si hay algún control internacional. No entiendo muy bien, a lo mejor la pregunta se refiere a temas de seguridad, posiblemente. Si en caso de fuerza mayor, ¿quién podría provocar un apagón informativo por alguna cuestión? Esto es me imagino que no lo dice, pero me imagino que se refiere a temas de seguridad. El tema de seguridad y de la ciberseguridad en particular es un tema muy, muy importante que al final afecta. Nosotros tenemos que garantizar, y eso es difícil, hay casos, ha habido un caso reciente que han perdido el control de un satélite y nadie está exento de que esto ocurra, ¿no? Pero digamos que las comunicaciones, nosotros transmitimos la señal y al final los problemas se producen los que gestionan luego la información en tierra, ¿no? Yo cuando hablo con los expertos de ciberseguridad dicen que al final siempre lo más complejo es la gestión de las personas, la filtración de la información, porque entre máquinas efectivamente puede haber y lo hay hackers y hay mucha gente en el Internet, sobre todo el Internet profundo, que puede acabar. Este es el gran reto que hay a efectos de cómo se gestiona la información y de cómo establecemos las salvaguardas, que nunca serán suficientes, ¿no? Yo creo que la seguridad absoluta no existe ni se debe garantizar. Existe un nivel de riesgo que todos tenemos que asumir y lo que intentamos es hacerlo lo más seguro posible. Y eso llevará, por cierto, el gran debate que también hay entre modelos como es el europeo y el norteamericano, a determinadas cesiones en la privacidad de las personas, ¿no? Es un gran debate en el que tenemos que buscar equilibrios. Una pregunta ya, hablando de estrategia de
de negocio, ¿prevé usted que haya una integración de compañías de comunicaciones, entiendo que se refiere a operadoras, con las de integración de las compañías de comunicaciones con las de infraestructura satelital? ¿Se hablaría de compras o de fusiones? ¿Cuál sería su opinión? Yo creo que todo es posible, ¿no? Como digo, estamos en un mercado global, que son mercados muy grandes. El mercado global es un mercado muy grande. Y la dimensión para abordar ese mercado global es importante, como lo es, como digo, la dimensión de la empresa cuenta, y hay que conseguir la dimensión por distintas vías, ¿no? Yo tiendo a pensar que, aparte de la fusión dura, que es la que se ha entendido toda la vida, ¿no? Como quiero controlarlo, lo compro, bueno, hay más vías. De hecho, Hispasat, pues hemos intentado dándole vueltas, oye, si no hemos conseguido comprar cosas y hemos hecho alianzas con competidores para operar en mercados donde la necesidad era muy inmediata, y como digo, lanzar un satélite lleva mucho tiempo, y hemos hecho alianzas, por ejemplo, para abastecer a Brasil cuando el Mundial de Fútbol, y hemos hecho una alianza con Intelsat, que es la primera operadora mundial de satélites, ¿no? O con otra hemos conseguido también compartir para hacer otro tipo de desarrollos en Colombia, es decir, son alianzas, no son fusiones, ¿vale? Pero que llegamos a acuerdos con competidores, con proveedores y con clientes, sí. ¿Que eso se traduce en una integración? Pues dependerá del modelo de negocio. También estamos viendo casos de empresas grandes que se escinden, ¿no? El caso de Hewlett Packard, por ejemplo. Entonces, habrá que buscar qué fórmula de negocio es la que más conviene. Lo que sí que pienso que es importante, y ahí el gobierno corporativo es muy relevante, es cómo se toman las mejores decisiones, que no siempre son las más directas ni las más sencillas, pero sin descartar nada en absoluto, ¿no? Yo creo que lo estamos viendo, grandes grupos que salen de países donde habían entrado, habiendo comprado empresas, que las venden. Esta es la dinámica, ¿no? Lo que hay, una palabra que me parece clave, es estar abierto a lo que hay, adaptarse y flexibilidad. La flexibilidad es fundamental. Bueno, hablando de los puntos de su exposición, comentaba que la dimensión de la empresa en su exposición pues es muy importante, es crucial, ¿no? En este nuevo mundo conectado, ¿no? Y la pregunta es cómo deben afrontar este reto las pequeñas y medianas empresas, que es tan importante por su capacidad de generar empleo en este país, ¿no? Que tenemos un 90% de pymes, ¿no? Esta es la pregunta, ¿no? Sí. El tema del tamaño. Sí, el tema del tamaño es muy importante. De todas formas, yo quiero dar un dato que siempre no, hay veces que incomoda que lo dé, pero es verdad que el 0,6 y 0,1, el 99,3% de las empresas españolas son microempresas o pequeñas, es decir, tienen menos de 50 empleados. Y es verdad que generan empleo, pero solo el 60% del total del empleo. Ergo, el 0,7 de las empresas generan un 40%. O sea, esto hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Que al final en media, claro, es que son datos que yo creo que hay que recordar. El tamaño medio de empresa, el tamaño se mide por el número de personas que trabajan en la empresa. El tamaño medio está por debajo de los 5 empleados por empresa. 4,7, ¿no? Siempre digo la broma de que hay uno que está todo el día tomando café. No, bueno, es el redondeo. Obviamente son menos de 5 personas. Con menos de 5 personas, analizar lo que está pasando en el mundo, qué es lo que necesita Colombia, qué es lo que necesita Brasil, qué posible competidor puedo estar viendo, cómo innovo con no sé qué, es bastante difícil. Y esto es lo que está pidiendo el mercado que hagamos. Entonces, es verdad que varía, dice, hombre, necesitamos más industria en España. ¿Qué está antes, la gallina o el huevo? ¿Dónde se concentran las empresas de mayor tamaño? En la industria. Es que para poder hacer industria necesitas dimensión. ¿Qué necesitas? ¿Más industria o más empresas que sean capaces de entrar en actividades complejas? Sí, en ese problema que yo veo, y por eso insisto en el gobierno corporativo, que tenemos a veces de que solo estoy en lo que soy capaz de controlar, no vamos a llegar muy lejos, ¿no? Y no vamos a hablar de política, que ya lo sacarás tú. Se puede gobernar sin mayoría absoluta. Y en las empresas también. Entonces, es verdad que hay que emprender, y cuando quieres emprender un proyecto y una empresa hay que hacerlo con ambición y vocación de generar un proyecto que perdure, que sea capaz de generar proyectos de futuro para las personas que lo integran, que lo motiven, etcétera, y eso requiere dimensión.
que el crecimiento orgánico en momentos tan intensos como los que vivimos, que nos pasa a todos, es que no me da tiempo, porque ¿no? Contratar a una persona a otra persona, hay que contratar a buenos profesionales que sean capaces de contribuir a esa necesidad de hacer cosas complejas. También habrá que aliarse con otros. Esto se ha dicho mucho, pero es que es verdad. Es decir, y hay que buscar alianzas flexibles. Nadie quiere perder su marca, nadie quiere perder su control, pero es que si no somos capaces de dar ese salto de dimensión, vamos a tener pequeñas empresas, muy pequeñas empresas, que son la mitad de productivas que una empresa mediana en España. Es que ese dato también es muy importante. Es decir, las empresas medianas españolas, que son las que están entre 50 y 250 empleados, son más productivas que cualquier otro país de Europa. O sea, no es que no lo sepamos hacer bien. Cuando nos ponemos lo hacemos bien, pero hay que ponerse. Hay que ponerse y creer que realmente con más profesionales y haciendo cosas que son negociar, que es acordar y que es definir juntos un proyecto, llegamos más lejos, como país también. Y ya no contesto más preguntas. Ya un par de preguntas por terminar. En estos momentos se habla mucho del concepto de disrupción digital, que usted lo ha sacado, ¿no?, en su exposición. Si tuviéramos que hablar de un sector de disrupción en riesgo, claramente se nos viene a la cabeza el sector financiero, ¿no? De hecho, hay muchísimas iniciativas de empresas tecnológicas que se quieren, las conocidas como fintechs, ¿no?, que se quieren meter en este reparto de la tarta a los servicios financieros, ¿no? Bueno, que de momento está acotado porque hay una regulación muy fuerte, ¿no?, en Banco de España y tal, y bueno, los bancos centrales, ¿no? Y la verdad es que este sector en concreto ha sufrido una crisis enorme en los últimos años. Han desaparecido entidades, ha habido fusiones, absorciones, y ahora aparecen nuevos jugadores, ¿no? Y entonces, como anécdota cuento que el otro día en una clase que doy yo, pues la mitad de mis alumnos estarían dispuestos a cambiarse de banco y abrir una cuenta, si pudieran, de depósitos en Google, si se lo ofrecieran, la mitad de mis alumnos, lo cual son todos nativos digitales, ¿no? Entonces esto nos da una idea de este riesgo que existe tan fuerte, ¿no? Entonces la pregunta es, bueno, este sector en concreto, que pues tiene este riesgo de disrupción, pero bueno, ¿cómo valora esta posibilidad de disrupción que también puede extenderse a otros sectores, ¿no? ¿Cómo lo ve esto? ¿Qué tienen que hacer las empresas para prepararse para esto que viene? Es el cambio que decía cultural, al que me refería como cambio cultural, que es estar abierto a lo diferente, ¿no? Yo creo que hay que escuchar a gente distinta, no a la que estás acostumbrado a escuchar, y entonces te lleva sorpresas, claro, ¿no? O sea, si siempre escuchas a los mismos, no, claro, te van a decir las mismas cosas que ya sabías, y la regulación, y esto no lo puedo hacer, esto tal, que es un cambio que hay claramente de cultura entre Europa y Estados Unidos, y esto viene de una cultura europea, especialmente la continental, que es muy reglamentista, y en la administración, yo siempre digo, tú solo puedes hacer lo que te dicen que puedes hacer. Esto marca mucho. Sí. Es decir, esto lo puedo hacer, entonces lo hago. Y suele pasar así, es decir, se hace una ley y la gente monta negocios en torno a lo que facilita la ley. En América, en un enfoque más anglosajón, tú tiras millas, haces cosas y ya me dirán que no lo puedo hacer. Entonces, ese cambio es difícil, es muy difícil, pero efectivamente lo primero que sale, yo misma, yo creo que es esa capacidad de... la primera reacción, ostras, esto no se puede hacer. Bueno, luego digo, bueno, a ver, cuéntamelo mejor. Porque esa manera de plantearse las cosas desde fuera de la caja, ¿no?, como dicen, out of the box, es decir, salirte de lo que es lo habitual, solo lo puede hacer gente que es más inocente, que no diría ignorante, es inocente en el sentido de que no conoce cómo se hacen las cosas, pero esa frescura permite plantear distintos enfoques que cuando estás metido con tus orejeras es que ni se te pasan por la cabeza. Entonces, ¿cuál es la tesis que yo...? Pues si hay gente que se le pasa por la cabeza, quiero que me la cuente. En el ámbito financiero, es verdad que con más o menor, y tenemos grandes grupos españoles, uno en particular, que tampoco voy a hacer campaña, pero es muy conocido, que ha hecho una apuesta muy ambiciosa y muy agresiva por ser un banco digital. Y está haciendo las dos cosas, ¿no? Ojo, porque Google, porque el otro tal, no están regulados. Bueno, hay que hacer valer, que no lo valoramos suficientemente, ese aspecto reglamentista en Europa, es que tenemos mucha protección, tenemos muchos derechos, estamos garantizando una calidad de servicio
que damos por sentada y para nada damos por sentada. Hay que irse a otro mercado para ver cómo funcionan las cosas, ¿no? Entonces tú puedes abrirte una cuenta en Google, pero vete a reclamar al maestro almero, ¿no? Frase antigua, ahora dicen que hay que ponerse más moderno, que dices maestro almero y no se entera. Bueno, a lo que voy, que efectivamente hay que pensar desde fuera, sabiendo los riesgos que hay, pero, vuelvo a repetir, los negocios tradicionales tienen que abrazar esa innovación que solo se está produciendo desde fuera, porque lo hacen libre de prejuicios, porque lo hacen de una manera diversa, porque es gente distinta también a la que están los consejos de administración, más mujeres, más gente diversa. Hay que cambiar el enfoque de las cosas para capturar esa creatividad que solo fluye cuando abres las puertas. Bueno, para terminar, una pregunta de política, porque, bueno, a ver, es la hora y... Voy a votar el día 20. No, pero es colateral, ¿no? Pero no es un daño No. colateral. Vamos a imaginar, bueno, si hay un cambio político, habría, en su opinión, un cambio político, es decir, que no estuviera el gobierno actual formando parte del nuevo gobierno.